El 10 de noviembre de 1975, el barco más grande que se ha hundido en los Grandes Lagos desaparece bajo el agua, a 15 millas náuticas al noroeste de Whitefish Bay, en el lago superior, llevándose consigo a cada uno de sus 29 tripulantes. La investigación que sigue deja más preguntas que respuestas. Una cosa es segura, no hay una sola teoría en la que todos estén de acuerdo. Así que deberías leer los comentarios de este video para encontrar más información y decidir por ti mismo cuál es la explicación más plausible. En noviembre de 2023 publiqué un video sobre el Edmund Fitzgerald, pero ya lo retiré. Me enfoqué en la investigación oficial y ustedes señalaron rápidamente que hay mucho más detrás. Gracias por sus comentarios. Cometí errores y lo tomé como un reto para mejorar. No se puede estar totalmente seguro de la causa de este accidente. En este video conocerás los posibles factores que contribuyeron y las fortalezas y debilidades de esas teorías. Te invito nuevamente a compartir tu opinión en los comentarios. La historia inicia con Ernesto McSorley, nacido en Canadá. A los 11 años se mudó a Estados Unidos con su padre y madrastra. Durante su adolescencia observó los barcos que llevaban carga por el río San Lorenzo de los Grandes Lagos a Montreal y Quebec. Desde joven decidió unirse a sus filas y a los 23 años comenzó su carrera en el agua. Los Grandes Lagos son enormes lagos interiores. Son el mayor sistema de agua dulce mundial, con el 80% del agua dulce de Norteamérica y el 20% del mundo. Cada año, 120 millones de toneladas de carga se transportan a través de los Grandes Lagos. Son las arterias que mantienen a flote la industria pesada, pero estos lagos son más peligrosos de lo que la mayoría supondría. Albergan unos 6.000 naufragios y casi 30.000 tumbas de marineros. Con 729 pies de largo, el Edmund Fitzgerald está diseñado para medir un pie menos que los límites máximos en los Grandes Lagos. La construcción comienza el 9 de agosto de 1957 y difiere del proceso de fabricación habitual de la época. Normalmente, la construcción inicia con la quilla y se arma el barco desde ahí. El casco del Edmund Fitzgerald se arma en segmentos de mamparo que después se unen. Es una de las primeras veces que se usa este estilo de ensamblaje y se vuelve estándar en la industria. El 7 de junio de 1958 se bota el Edmund Fitzgerald, el barco más grande de los Grandes Lagos en ese momento. Pesa 13.632 toneladas y puede transportar más de 25.000 toneladas. Cuenta con 29 tripulantes y motores de turbina de vapor que alcanzan 14 nudos. Se llama así por Edmund Fitzgerald, presidente de Northwestern Mutual Life Insurance Company, quien pagó los $8.4 millones del barco. En el bautizo, Elizabeth Fitzgerald, esposa de Edmund, trata de romper la botella de champán en el Fitzgerald. Le toma 3 intentos. En años recientes, la tradicional botella de champán para el bautizo se ha hecho más delgada para que sea más fácil de romper y evitar la vergüenza y la superstición de un intento fallido. Para reforzar la superstición, luego tarda más de media hora en soltar las cuerdas. Y el barco se desliza hacia el agua en un ángulo peligroso, enviando una enorme ola que choca contra la orilla del lado opuesto, empapando a las personas que están viendo el lanzamiento. Entre casi 15.000 asistentes, un hombre de 58 años sufre un infarto y muere en el lugar. La superstición considera estos eventos como mala suerte para la embarcación, pero el barco es equipado y entra en servicio. Su gran planta de vapor lo hace uno de los cargueros más rápidos de su época. El puente de mando tiene el equipo de navegación, cartografía y comunicación más avanzado de su época. Los acabados interiores son lujosos para un barco de carga. 2 camarotes para invitados, un salón para huéspedes, una cómoda oficina y camarote del capitán, lavandería, una cubierta recreativa y los camarotes de la tripulación son más grandes que los estándares de la industria. También cuentan con una cocina equipada para preparar alimentos para ambos comedores a bordo. Un comedor de lujo para oficiales e invitados de la compañía y otro para la tripulación.
El barco está arrendado por la Ogilvy Norton Mineral Company con un contrato de 25 años. El 22 de septiembre de 1958, el Edmund Fitzgerald realiza su viaje inaugural, partiendo de Rock River, Detroit, Michigan, hacia Silver Bay, Minnesota, para cargar taconita, mineral de hierro. En su primer viaje, establece un récord de tonelaje en los Grandes Lagos, el primero de muchos que logrará el barco. Por más de 10 años, sigue siendo el barco más grande de los Grandes Lagos, transportando cargas antes consideradas imposibles. Los espectadores se forman para ver el barco pasar por esclusas y canales. Lo llaman el barco cantante porque su capitán Peter Polzer ponía música en el megáfono para animar a la tripulación. También es conocido por usar el megáfono y compartir datos del barco con los espectadores en los muelles. El Edmund Fitzgerald, con nuevas técnicas de construcción, siendo el barco más grande y superando supersticiones, transportó cargas a granel mayores que cualquier otro, y con un capitán carismático forjó una leyenda comparable a SpaceX hoy. En 1971, 13 años tras su viaje inaugural, fue adaptado para usar petróleo en vez de carbón, mejorando velocidad y resistencia. En 1972, Ernest McSorley asume el mando del Edmund Fitzgerald. Ernest McSorley ha comandado 9 barcos. Cuando no está al mando del Edmundo Fitzgerald, vive con su esposa Nellie en Ottawa Hills, un frondoso suburbio de Ohio, cerca del lago Erie, donde criaron a los 3 hijos de Nellie de su anterior matrimonio. En el invierno de 1973-1974, el Fitzgerald sale del agua para su mantenimiento anual. George Bergner, ex miembro de la tripulación del Fitzgerald, escucha en el astillero una charla entre un trabajador y un empleado de la Ogilvy Mineral Company, dueña del Fitzgerald. En una declaración jurada más adelante en su vida, Bergner dice que la conversación trata sobre rupturas en las soldaduras que mantienen la quilla en su lugar y que la quilla está suelta. La Guardia Costera conoce las rupturas en las soldaduras y aprobó reparaciones menores. Bergner también relata otra conversación que oyó entre McSorley y la tripulación del Fitzgerald. La tripulación sacaba lodo del fondo del Fitzgerald cuando notó que la quilla estaba suelta de nuevo y avisó a McSorley. La respuesta de McSorley, según Bergner, fue decir: todo lo que este hijo de puta tiene que hacer es mantenerse de una pieza por un año más. Después de eso, no me importa lo que le pase. McSorley planea retirarse después de la temporada, así que el problema se transferiría al nuevo capitán. Llamaré a esto la primera teoría del hundimiento del Edmund Fitzgerald. Un barco de carga mal cuidado es un accidente seguro. Si la quilla estaba suelta y había fallas estructurales, una tormenta severa pudo agravar esas debilidades, causando que el Fitzgerald se partiera y hundiera. El Arthur Homer, barco gemelo del Fitzgerald, será retirado en 1980 por una deficiencia estructural que podría indicar un problema similar. Ahora, en 1975, el Edmund Fitzgerald está en su mejor momento, aún en su contrato inicial de 25 años y sin cumplir un tercio de su vida útil esperada. El 9 de noviembre de 1975 a las 8:30, el Edmund Fitzgerald está amarrado en el muelle del ferrocarril Burlington Northern. Empieza a cargar más de 26,000 toneladas de taconita para viajar desde Superior, Wisconsin, cruzar el lago Superior y llegar a Sauk Island en el río Detroit. La carga toma tiempo, como siempre. Al final de la temporada, el Fitz busca entregar toda la carga posible antes del invierno. El jefe de carga y el de cubierta colaboran para distribuir correctamente el mineral en todo el casco de la embarcación. Mucho peso de un lado puede volcar la embarcación. Si hay mucho peso en la línea central, el barco podría arrastrar la panza al salir del puerto o partirse, como ya le pasó a otros barcos. Esto podría ser la segunda teoría sobre el hundimiento del Edmund Fitzgerald. Si el barco lleva su carga al límite, disminuye su francobordo, que es la capacidad de reserva. Un barco requiere francobordo o se hunde. Cada barco tiene un francobordo que no debe exceder. Si el Fitzgerald está sobrecargado, su francobordo disminuye y, con buen clima, tal vez no importe. El Servicio Meteorológico Nacional monitorea una gran tormenta de noviembre que se prevé pase al sur del lago Superior.
A las 14:15, 6 horas después, la tripulación recoge las amarras y el Edmund Fitzgerald sale al lago superior rumbo a Detroit con 26.116 toneladas de pellets de taconita. Después de la carga, la tripulación del Fitzgerald asegura las cubiertas de las escotillas en la cubierta, sellando las bodegas de carga. Algunas cubiertas de escotillas están desgastadas, pero funcionan bien. Janice Armagost y sus 2 hijos están de pie en la orilla mientras pasan por el rompeolas. Los niños esperan ver a su papá, Michael Armagost, el tercer oficial, pero no está en la cubierta. Janice le pregunta a un marinero por Mike y él dice que está bajo cubierta. Janice y los niños se despiden del barco y lo observan mientras navega hacia el lago superior. El marinero recorre la cubierta y asegura las escotillas según el clima tranquilo. La tercera teoría sobre el hundimiento del Edmund Fitzgerald son las escotillas de cubierta. Como todas las teorías sobre el hundimiento del Edmund Fitzgerald, la de las escotillas de cubierta es muy discutida. En varias fotos del Edmund Fitzgerald, algunos cerrojos de escotillas no están asegurados. Algunos creen que es común no asegurar todos los cerrojos cuando el barco está en marcha. No todas las fotos se toman con el barco navegando, entonces, ¿cómo sabemos si es común dejarlos sin asegurar mientras está en marcha? Por otro lado, los capitanes de otros barcos han usado los mismos tipos de cubiertas de escotilla y cerrojos sin que fallen, porque el peso de la propia cubierta de la escotilla es suficiente para sellarla, incluso si algunos cerrojos no están asegurados. Quizá a los dueños del barco les convenga culpar a la tripulación para asegurar el pago del seguro. Hay 2 preguntas. ¿Todos los cerrojos de las escotillas estaban asegurados? Si no, ¿eso habría permitido suficiente entrada de agua para hundir el barco? En el Edmund Fitzgerald, todo marcha bien al avanzar hacia la tarde. El barómetro baja rápido y es evidente que la tormenta llegará al lago superior. A las 16:13, el carguero Arthur M. Anderson sale de Two Harbors, Minnesota, justo antes del Edmund Fitzgerald y en un curso paralelo. Al construirse, el Anderson, aunque más antiguo, es más corto que el Fitzgerald. Tras la remodelación, es un poco más largo que el Fitzgerald, pero mucho más lento. El Edmund Fitzgerald pronto alcanza al Anderson. A medianoche, ambos barcos están cerca y empiezan a comunicarse. Ambos barcos están equipados con equipos de observación y reporte meteorológico utilizados por el Servicio Meteorológico Nacional. Los 2 capitanes deciden mantenerse cerca de la costa canadiense para resguardarse de la tormenta. Mientras monitorean la tormenta, notan que los alcanzará antes de llegar a la bahía de Whitefish. Siendo el barco más rápido, el Edmund Fitzgerald pasa al Anderson, pero ambos barcos están dentro del alcance de radio y radar, así que hablan regularmente sobre el clima que empeora. El viento subió a 40 nudos y las olas llegan a 3,5 metros. El capitán del Anderson, Bernie Cooper, contacta al Fitzgerald y comparte su predicción de que, una vez que avance la tormenta, el viento probablemente cambiará 180 grados. Al amanecer, los barcos se acercan a las islas fuera de la bahía de Whitefish. A las 14 horas, los barcos cruzan el ojo de la tormenta y, como se predijo, el viento cambia de sur a norte, soplando fuerte a 42 nudos. Empieza a nevar fuerte en el lago. El Anderson ya no ve al Fitzgerald. Con el empeoramiento de las condiciones, solo pueden verse en el radar. Aquí la historia toma rumbos diferentes. Estos escenarios podrían verse de forma aislada o en combinación unos con otros. Todos conocen esta historia y tienen una opinión, y cada una es válida. Supongo que el hundimiento no tiene una sola causa, sino varias combinadas. ¿Pero cuál combinación? A las 15 horas, el capitán Cooper del Anderson dirige el barco al este para evitar el banco de 6 brazas. El capitán McSauley en el Fitzgerald no sigue al Anderson a aguas más profundas. Normalmente, el banco de 6 brazas tiene unos 11 metros de profundidad. El calado cargado del Anderson es de unos 8 metros. El calado es la profundidad de la quilla bajo la línea de flotación. El calado del Fitzgerald es de unos 7,5 metros bajo carga normal. Siempre es buena idea evitar bancos poco profundos, especialmente en mal clima. Si el Fitzgerald choca con el banco, podría dañar el barco.
Con carga pesada y mal clima podría partirse. A las 15:30, el capitán McSauley del Fitzgerald informa al Anderson por radio que perdieron una barandilla y tapas de ventilación en cubierta. Les está entrando agua. Esto me parece la cuarta teoría sobre el hundimiento del Edmund Fitzgerald. McSauley dice que está bajando la velocidad para que el Anderson los alcance. El capitán Cooper acusa recibo y pregunta si las bombas están encendidas. McSauley confirma que funcionan ambas. El Anderson ahora está a 17 millas náuticas detrás del Fitzgerald. Ambos barcos están a unas 4 o 5 horas de la seguridad de la bahía Whitefish. Entre las 15:30 y 16:20, el capitán Cooper vigila el radar mientras el Fitzgerald se acerca y pasa sobre el banco de 6 brazas. El banco de 6 brazas es conocido por los capitanes, pero sus profundidades no están bien documentadas en la carta náutica. De hecho, en ese momento había discrepancias entre las cartas náuticas canadienses y estadounidenses. El Fitzgerald pudo raspar su casco con el banco y por el mal tiempo una ola golpeó el barco al mismo tiempo, ocultando el contacto. Esta es la quinta teoría sobre el hundimiento del Edmund Fitzgerald. A las 16:20, menos de una hora después de su último contacto, el Anderson recibe otra llamada del Fitzgerald. El capitán McSauley dice que ambos radares no funcionan y que está navegando a ciegas. Le pregunta al capitán Cooper si puede ayudarle a navegar usando el radar del Anderson. El capitán McSauley no le dice a Anderson que encallaron o rozaron el banco y sigue navegando hacia aguas más profundas tras pasar el banco. Tras el hundimiento del Fitzgerald, entrevistan a varios ingenieros y expertos. Todos los expertos coincidieron en que el Fitzgerald se habría hundido rápido al tocar el banco de arena. Ninguno de los expertos en ese momento pensó que el barco habría podido seguir navegando tan lejos como lo hizo. Viajé en barco por bancos de arena y tocamos levemente el fondo. Sé que es una escala diferente, pero cuando hicimos contacto pude sentir la sacudida y una caída notable en el impulso al hacer contacto. Un capitán experimentado como McSauley notaría y reportaría si hubiera tocado el banco de arena. Hay varios foros que mencionan abusos que encontraron pintura roja en el banco de arena, pero por más que busqué una cita original, solo pude encontrar comentarios en foros y no un artículo original sobre esa afirmación. Leí artículos sobre la búsqueda oficial en bancos de arena donde no hallaron pruebas de encallamiento. Para las 16:30 ya está oscureciendo y junto con la nieve la visibilidad podría ser prácticamente nula. Vientos de 58 nudos del norte. A las 17:00 el capitán Cooper del Anderson reporta por radio que están a 15 millas náuticas detrás del Edmund Fitzgerald. Les ha tomado 1 hora y media recortar 2 millas náuticas. Todavía están ayudando con la navegación usando su radar mientras lentamente acortan la distancia. A las 17:20, el capitán McSauley llama a la guardia costera en Grand Marais, Michigan. Intenta fijar su posición con la baliza en Whitefish Point, pero no recibe señal. Sin radar y con poca visibilidad, esta es una de sus pocas formas de navegar. Un piloto de los Grandes Lagos va a bordo del buque sueco Aberforce rumbo al norte desde Whitefish Point. Él responde al Fitzgerald para decirle que la luz de Whitefish Point está funcionando, pero la radio baliza no está operando. El Fitzgerald navega con poca información. El canal de radio permanece abierto por un momento y el piloto a bordo del Aberforce escucha al capitán del Fitzgerald decirle a la tripulación: no permitan que nadie salga a cubierta. Después hablan de una ventilación, pero no queda claro. El capitán del Fitzgerald informa al Aberforce que el barco tiene una escora peligrosa, perdió ambos radares y recibe fuertes olas sobre la cubierta en uno de los peores mares que ha enfrentado. La escora confirma que el Fitzgerald ya ha hecho agua. Tal vez la quilla se separó y soldaduras defectuosas dejan entrar agua bajo la línea de flotación. Quizá las escotillas no estén seguras y el agua haya entrado a las bodegas, que podrían tener más carga de la segura en estas condiciones. La tapa de ventilación dañada pudo dejar entrar agua y provocar que el barco se escorara, o quizá el Fitzgerald encalló y se abrió un agujero en su casco, dejando pasar agua. Pasamos a la sexta teoría del hundimiento del Edmund Fitzgerald.
El oleaje aumenta, con olas de 7,5 metros rompiendo sobre el Anderson y el Fitzgerald. Se reporta un fenómeno conocido como las Tres Hermanas cerca de las ubicaciones del Edmund Fitzgerald y el Arthur Anderson. Una serie de al menos 2, posiblemente 3, olas vagabundas más grandes de lo normal golpea a los dos barcos. El capitán Cooper en el Anderson reporta 2 olas de 30 a 35 pies a las 19:00 horas. Él anota en el registro de su barco que la acción de las olas ha causado daños al equipo de cubierta en su nave. La primera ola pudo haber inundado la cubierta del Fitzgerald con mucha agua. Si no se drena completamente antes de que llegue la segunda ola, podría hacer que la proa se hunda. O es posible que el Fitzgerald quede elevado, montado sobre 1 o 2 olas y se doble en el centro, partiendo el barco y provocando que se hunda rápidamente. A las 19 horas, el Fitzgerald está a solo 1 hora de la seguridad de Whitefish Bay. El primer oficial del Anderson informa al capitán McSauley que el Fitzgerald está a 10 millas náuticas adelante y a 15 de Whitefish Bay. A las 19:20, el Anderson detecta un contacto en su radar más al sur y avisa a McSauley que hay un objetivo a 9 millas al frente. Un objetivo en el radar es otra nave. McSauley pregunta si va a pasar libre y el oficial responde que sí, que pasará al oeste de ustedes. El Fitzgerald dice, está bien. El oficial pregunta, ¿cómo van con sus problemas? McSauley responde, nos mantenemos. 2 zonas en el lago superior tienen vientos fuertes de más de 43 y 40 nudos. El sureste del lago, donde está el Fitzgerald, sufre los vientos más fuertes. Las olas alcanzan casi 6 metros y los vientos superan los 80 kilómetros por hora. El Edmund Fitzgerald está en el borde este del área de vientos fuertes. El capitán Cooper en el Anderson reporta vientos del noroeste de 92 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 138 kilómetros por hora. Las condiciones son traicioneras. Luego, la nieve disminuye y la visibilidad mejora significativamente. La tripulación del Anderson busca las luces del Fitzgerald sin éxito. El capitán Cooper teme que el Fitzgerald esté sin energía y pide a su tripulación buscar una silueta. A las 19:20 minutos tras su última llamada por radio, el radar del Anderson detecta 3 objetivos, pero no al Edmund Fitzgerald. El capitán Cooper llama al Fitzgerald por radio, sin respuesta. Vuelve a llamar. Poco después, llama a la estación de la Guardia Costera para informar que perdió el contacto por radio con el Fitzgerald. 1 hora después, a las 20:32, Cooper llama de nuevo a la Guardia Costera diciendo que está muy preocupado por la seguridad del Fitzgerald. A las 21 horas, casi 2 horas tras su último contacto, el Anderson declara desaparecido al Fitzgerald. La Guardia Costera inicia la búsqueda y contacta al Centro de Coordinación de Rescate en Cleveland, Ohio, que envía una aeronave de búsqueda y rescate desde Traverse City. Luego piden a los barcos en la zona que busquen al Fitzgerald. A varios barcos se les pide cambiar rumbo o regresar a la última ubicación conocida del Fitzgerald, pero se niegan por el riesgo para su barco y tripulación, que es su prioridad. La Guardia Costera no envía de inmediato un bote de rescate por los fuertes vientos y el mar agitado. Piden al capitán Cooper del Anderson que regrese y busque. El capitán Cooper duda, preocupado de que el Fitzgerald se haya perdido en la tormenta a la que su tripulación acababa de sobrevivir. Convencido a regañadientes, da la vuelta al Anderson rumbo a la tormenta para buscar al Fitzgerald. La noche se vuelve día. A las 8 de la mañana siguiente, el Anderson ve un pedazo de bote salvavidas y luego otro. Aeronaves y embarcaciones de rescate buscan en un área extensa, pero no hallan a ninguno de los 29 tripulantes. Hallan partes de chalecos salvavidas, remos, un bote salvavidas, tanques de aire y una línea de lanzamiento, pero sin objetos personales ni cuerpos. Los daños en los botes salvavidas indican que fueron arrancados del barco, no fueron lanzados. Unos días después, el 14 de noviembre, un sonar de barrido lateral identifica 2 objetos grandes en el fondo del lago superior. Lo escanean varias veces, pero no pueden determinar si es el Fitzgerald. Se cancela la búsqueda. En mayo siguiente, la Marina despliega su RobCurve 3 con cámara submarina.
confirman visualmente que el naufragio es el Edmund Fitzgerald. A 160 metros de profundidad, yace partido en dos, con un gran campo de escombros entre ambas secciones. No encuentran ningún cuerpo. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte reporta daños y piezas faltantes en las cubiertas de escotilla según el Curve 3, así como fracturas por presión externa. Esto sugiere que las olas podrían haber hundido una escotilla. No fue hasta 1994 que se descubrió el cuerpo de un miembro de la tripulación cerca de la proa en el barco. No se pudo identificar el cuerpo. Después de un accidente como este, cada grupo de personas quisiera culpar a alguien más. La aseguradora busca culpar a los dueños del barco para reducir su pago. Los dueños del barco buscan evitar culpa por mal mantenimiento o sobrecarga, así la aseguradora pagará todo. Las familias de los marineros no quieren que culpen a sus seres queridos por no asegurar las escotillas. Y la Guardia Costera no quiere ser criticada por no enviar barcos a buscar de inmediato o posiblemente por haber perdido la oportunidad de insistir en una soldadura más exhaustiva durante las inspecciones de mantenimiento. Pero una cosa es segura, el clima fue el factor más importante. Si quitas el clima de la ecuación, es poco probable que el Fitzgerald se hubiera hundido en este viaje. Pero el mar agitado y las grandes olas se combinaron con uno o más factores adicionales. En 2005, la Ley de Patrimonio de Ontario declaró el sitio como lugar de entierro, prohibiendo regresar y bucear para investigar el naufragio. Luego se descubrió que el Banco de Seis Brazas estaba una milla más al norte de lo que decían las cartas náuticas de Estados Unidos, vigentes entonces. El Arthur M. Anderson aún opera actualmente. ¿Qué crees que tuvo la culpa? ¿Fue una carga pesada, debilidad estructural, ventilaciones o escotillas que dejaron entrar agua, encallar en un banco no cartografiado o romperse por olas grandes? Cuéntame en los comentarios.